Ciao a tutti. En este video iremos juntos a dos lugares importantes en Florencia, Pitti y Boboli. Comenzamos nuestro tour yendo a la billetteria solo para retirar nuestros boletos. Como recordarán, solemos comprar nuestros billetes online. De lo contrario, deben hacer una larga fila y esperar, a veces más de una hora. Les dejamos los enlaces en la descripción del video. Primero visitaremos el Palazzo Pitti, el mayor de los palacios fiorentinos y sede de 5 museos que albergan algunas de las más importantes colecciones de arte italiano. Este palazzo estuvo habitado durante siglos por 3 dinastías, los Medici, los Habsburgo-Lorena y los Saboya, aunque el palacio lleva el nombre de su primer propietario, Luca Pitti. Para poder ver todo el palacio son necesarias al menos 3 horas, por lo que les recomendamos llegar temprano y, si es posible, comprar sus billetes con anticipación. El cortile toma el nombre de su arquitecto Bartolomeo Amanati y está construido con grandes bloques de una piedra sedimentaria que fue extraída de la vecina colina de Boboli. Cuenta con algunas esculturas de época romana y también la cueva de Moisés, con una escultura colosal de pórfido rojo oriental. Querubines de mármol blanco, uno que nada y dos que pelean. Y un ángel músico pintado sobre la bóveda que simula una pérgola de piedra esponjosa. Detrás del Palacio Pitti se encuentran los jardines de Boboli, una vasta superficie verde dividida de forma regular, poblada de estatuas antiguas y renacentistas y adornado con cuevas, fuentes y terrazas, lo que hacen que nuestra visita de Boboli complete la del Palacio Real. Les recomendamos que utilicen calzado cómodo y lleven agua. Y si van con una persona mayor o con necesidad de movilidad, tengan en cuenta que el terreno es íntegramente de tierra y grava y algunas partes del recorrido tienen pendientes. Como dato adicional, les queremos compartir que Il Giardino di Boboli
es un patrimonio de la humanidad desde 2013. Pueden visitarlo de lunes a domingo desde las 8 de la mañana y la hora de cierre varía según la estación, como en invierno a las 4 y cuando tenemos más sol hasta las 7. La extensión de estos jardines es de un poco más de 33 hectáreas y para verlo necesitas como mínimo 2 o 3 horas. Hemos llegado a la fontana de Ganímede, con su pila ovalada y con una copa de mármol blanco coronada por Ganímedes y el águila. Es del siglo XVI. En el prato vecino nos encontramos el Café House, construido entre 1774 y 1785. Cerca hay un punto panorámico para que veamos Firenze. Pero continuemos nuestro paseo. Esta es la fontana del Neptuno, pero es conocida como del Forcone por su gran tridente. Aunque se puede visitar Firenze todo el año, sería mejor evitar el verano por el calor y el sol, siendo primavera, en nuestra opinión, el mejor momento para visitarla. Después de apreciar la estatua de la diosa de la fortuna y la abundancia, llegamos al Jardín del Caballero. Al ingreso podemos ver una hermosa fuente, la fontana de Lechimie de mármol blanco y en su base unos monos de bronce. Desde aquí también podemos observar la belleza natural del paisaje toscano, con sus colinas, sus castillos, sus olivos y cipreses.
Este rostro gigante de bronce es Tíndaro screpolato y se encuentra muy cerca del Prato di Castani. Justo al lado del Viale dei Cipressi están estas pequeñas callecitas o andenes cubiertas de árboles intercalados entre sí para formar un túnel y como un techo nos protegen del sol mientras paseamos. Todo el jardín está señalizado y cuenta con baños. Todavía hay tantas cosas que ver, como el Jardín Botánico Superior y la Fontana del Océano. Poco antes de salir veremos muchas esculturas y llegamos a uno de los lugares más importantes del Giardino, el anfiteatro, construido en 1550, pero transformado entre 1630 y 1634, que cuenta con un auténtico obelisco egipcio procedente de Luxor. Antes de concluir este día de paseo, iremos a buscar algo de comer. Acompáñenos. El Palazzo Pitti se encuentra a solo 5 minutos a pie del Ponte Vecchio, que siempre está lleno de gente, música y alegría. Y caminando 4 minutos más y estamos llegando a la Fontana del Porcellino, que si todavía no lo conocen, les invitamos a ver nuestros otros videos de paseo por Florencia. Justo a la par del mercado del Porcellino está una porquetería y vamos a probar un panino con porchetta. La porchetta es un plato típico italiano y se come con pan, sazonado con salsas si se desea, y con vino. Va benísimo. Después de comer es momento de regresar a la estación de trenes, pero queremos mostrarles un poco la ciudad y sus calles.
Finalmente, y hemos llegado a la estación de trenes de Florencia, Santa María Novella. En la parte subterránea hay tiendas, negocios, bares donde puedes realizar tus compras antes de partir. Esperamos que se hayan divertido en este paseo. Gracias por acompañarnos. Ci vediamo presto!